Parece mentira, Carlitos. Estamos volviendo. Carlitos, mentira parece. Estamos volviendo después de 20 años. 20 largos años. Tienes razón, Carlitos. Fueron 20 años muy largos, de 13 o 14 meses. Aunque pensándolo bien, Carlitos, ¿qué son 20 años? Son 240 meses. Gracias, Carlitos. De nada. 20 años. Los años blanquearon mis 100. ¿Una sola? Tienes razón, 200. En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Y esta introducción, robada hábilmente a los inigualables Lelutier, se debe a... ¿José? A que somos unos ladrones sin escrúpulos y a que nos da un poco igual que YouTube y otras plataformas que acogen Totus Podcast nos bloqueen por incumplir las políticas de derechos de autor. Me refería a razones de contenido, no a nuestra insensatez, que tampoco es necesario ir pregonando por ahí, porque ya nuestros ávidos lectores y oyentes la habrán notado. Pues se debe a que en este programa, el 18 ya, se lo vamos a dedicar al lunfardo. ¿Y la relación del lunfardo con el gag es...? El lunfardo, al igual que los Carlitos, Marcos Munstock y Ernesto Acher, llegó a Argentina en barco. Sí, y creo que ya has comentado en alguna ocasión que las lenguas viajan. Si no en algún programa, seguro que lo hemos hablado en alguna de nuestras kermés. Sí. Porque sí, las lenguas viajan. Y con ellas transportan no solo nuevas palabras o estructuras gramaticales, también nuevas formas de entender y de representar el mundo. Qué raro se me hace no escucharte decir disparate. Te siento muy bien ese tono académico. Mejor me sienta la batamanta con motivos de berenjena que me regalaron por Reyes y no la llevo puesta todo el tiempo. ¿Para qué digo nada? Bueno, cuéntanos, si te sale de la berenjena, ¿qué es el lunfardo? El lunfardo es una mezcla de español, italiano, portugués, francés, cocoliche y también lenguas árabes. De la mezcla de estas lenguas, en las calles del Río de la Plata, desde Montevideo a Buenos Aires, nacería el lunfardo. Esta lengua, en su nacimiento, estuvo vinculada a las clases bajas, pero al final, como ocurrió con tantas otras cosas, las clases medias y las clases altas la acabaron aceptando e incorporando a su forma de hablar. Has dicho que el lunfardo es una mezcla de varias lenguas, vamos a ver, y de varias y bastantes lenguas. ¿Pero un español podría entenderlo? Mira, te voy a leer la letra de un tango y ya tú me dices. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, metapungia al codillo escolaseaba y en los burros se legaba un metejón. Cuando no era tan juntado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento y una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión. ¿Has entendido algo? Bueno, por el contexto un poquito. Se trata de un fragmento del Ciruja, un tango de Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, allí en ese colegio hice yo la EGB. Me cago en la leche. Sí, vamos a escuchar un poco a ver qué tal suena el Ciruja. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento. Una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mozart. Entiendo que lunfardas son las palabras garufa, minga, laburo, pungia, escalosear, metejón, lancear, manllamiento, mina, vento. No sé si se me escapa alguna. Bueno, hay algunas cuestiones fonéticas, como enjuntado, que quizás para nosotros, que somos andaluces, pues no suene muy extraño. Pero tienes razón, todas esas palabras que has dicho son lunfardas. ¿Las traducimos? Yo conozco mina. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, Ava Gardner es una mina. ¿Y qué es mina? Porque mina, ya lo habrán adivinado, por el ejemplo que acabamos de decir, significa mujer. Y mina, por seguir con ese ejemplo, es una palabra de origen italiano que significaba prostituta. Pero ahora no tiene ese sentido, ¿no? Claro que no, ahora es solo una palabra lunfarda para mujer, sin connotaciones negativas ni más significado. Las palabras viajan y en sus viajes cambian. ¿Te atreves con alguna más? Pues de mi clase de latín en el bachillerato puedo decir laboro como trabajo y mangiamiento como comer, que suena muy italiano, mangiare. Para el resto te cedo el honor y un diccionario. Muy bien, ¿eh? Pero te doy 1-1 en lunfardo según el Marco Europeo para las Lenguas. Vaya tela. Has errado en una palabra. Manllamiento no significa comer. Manllamiento es cuando la policía ficha a una persona. Ay, es que esa iba con maldad, era una trampa. Piensa que el lenguaje relacionado con la delincuencia tiene muchas metáforas. Por ejemplo, estar empalmado.
creía que estabas hablando de lenguaje relacionado con la delincuencia. Y lo estoy haciendo. Estar empalmado significa llevar un arma en el bolsillo o entre los pantalones. Pillo la metáfora y la guardo para cuando hagamos el programa de Víctor Noir. Sigue. Vamos. Garufa es la palabra lunfarda para diversión, parranda. Minga, reunión de amigos para hacer un trabajo gratuito en común. Pungir, que viene del latín, es herir a alguien con un objeto punzante. Metejón, amor apasionado y obsesivo. Lancear, sustraer, robar algo de los bolsillos. Vento... No sabía que tenías un diccionario de lunfardo. Pues ya sabes que colecciono diccionarios, pero lamentablemente no. No tengo todavía un diccionario de lunfardo. No obstante, la mayoría de estas definiciones las he sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿De la RAE? ¿De nuestra RAE? De la RAE, sí. Aunque todas con su pertinente aclaración. Del lunfardo o de Argentina. Lo que me sorprende es que la RAE recoja estas palabras. Yo tenía pensado que el diccionario solo aceptaba voces españolas o españolizadas. Y anglicismos y otros extranjerismos. En realidad, el diccionario académico recoge todo aquello que ha sido aceptado y que se usa de forma frecuente en una gran parte del mundo hispanohablante. Como el lunfardo, ahora lo entiendo. Pero no lo tuvo fácil el lunfardo, ¿eh? Fíjate, a los gobernantes de la época en que nació el lunfardo, podemos decir que les dio un milei. Llegaron a ver el lunfardo como una amenaza para el idioma español. Y en 1943... bajo el gobierno militar de Pedro Pablo Ramírez, el lunfardo llegó a censurarse. ¿Quieres decir que lo prohibieron? Bueno, realmente no se ha encontrado ningún documento que acredite la prohibición por ley del lunfardo. Pero sí que es cierto que tras las críticas de varios miembros del gobierno de esta junta militar al lunfardo, al que consideraban que manchaba la lengua española y que no era una lengua propia de gente de bien, de repente, en la radio, empezaron a censurar las letras de algunos tangos que tenían palabras y expresiones lunfardas. Pero los tangos no fueron censurados ni vetados en la radio, ¿no? No, eso hubiera sido ir demasiado lejos. Se trataba más bien de capar, ¿no? De cortar las letras. Por ejemplo, del tango del poeta Caledonio Flores, Mano a Mano, que decía, el original: rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tras las tijeras de la censura quedó: te recuerdo en mi tristeza y al final veo que has sido en mi existencia azarosa más que una buena mujer. Hombre, pues alguien debió haber censurado al censor, porque nada que ver el original con la copia si pensamos en un tango. Pero viendo cómo continuó la historia, mucho éxito no tuvo la censura del lunfardo, afortunadamente. Es que las lenguas, por muchos que algunos se empeñen, no se pueden ni legislar, ni prescribir, ni prohibir. La gente habla como le da la gana. Y al final, es la sociedad la que decide qué es lo correcto y lo apropiado en cada momento. Te van a quitar tu silla en la RAE. Y primero la tienen que encontrar. Bueno, entonces la prohibición del lunfardo tuvo poco recorrido, ¿no? Exacto. En el año 1949, y con la censura cada vez más débil y con menos apoyo, una comisión de autores de tango, encabezadas por Francisco Canaro, Homero Mansi, Mariano Mores y Enrique Sánchez Discépolo, se reunió con el por aquel entonces presidente Juan Domingo Perón, no sé si te sonará. No me suena. Para hacerle entender que la riqueza que aportaba el lunfardo a la cultura argentina y al idioma español no tenía que verse como un peligro, sino más bien todo lo contrario. El lunfardo venía a revitalizar la lengua española y la cultura argentina, no a sustituirla. Y la comisión tuvo éxito. Bastante éxito. De hecho, se cuenta una anécdota muy curiosa de ese encuentro. En un momento distendido de la reunión, el presidente Perón se acercó a uno de estos autores, a Alberto Bacarezza, y le soltó en petit comité: don Alberto, me enteré que los otros días lo afanaron en el bondi. Es decir, que le robaron en el autobús. Con la censura del lunfardo latente, el presidente va y suelta eso. Es que Perón era un gran seguidor del tango. Por otro lado, ya el lunfardo comenzaba a trascender el tango y a penetrar en la literatura, lo que hizo que se fuera extendiendo a otras capas y grupos sociales y normalizando. ¿En la literatura? Claro, grandes autores argentinos, como Cortázar y Borges, usaron el lunfardo en varios de sus cuentos. Y, por ejemplo, el propio Borges era un gran defensor del tango. Y Julio Cortázar, que también he citado, escribió algunos tangos, aunque él era más de jazz, ¿no? E incluso consideraba que el tango era una música un poco pobre. Aún así, Cortázar reconvirtió algunos de sus poemas que fueron usados en el disco de tango Trotuar de Buenos Aires. Que a todo esto fue el primer local europeo ubicado en París dedicado en exclusiva al tango. Y bueno, has dicho al principio que el lunfardo se formó a partir de varias lenguas. ¿A qué se debió eso? Es que fíjate,
Entre 1880 y 1920, a Argentina llegaron más de 5 millones de inmigrantes. Esto suponía el 14% de todo el movimiento migratorio mundial y que en algunos momentos la población inmigrante superara a la población nativa en Argentina. ¿Y Milei sabe esto? Creo que su flequillo no le permite ver la realidad, pero bueno, eso es otra historia. Pues muy interesante esta lengua extraña y ya sabemos dónde encontrarla, en el Río de la Plata, en el tango y hasta en la RAE. Una lengua viajera, mestiza y que nos enseña mucho de cómo se forman y transforman las lenguas y las sociedades. Maravillosa. Bueno, ¿con esto terminamos? Antonio, antes de finalizar, te voy a confesar algo. No me asustes, dime. Como yo sé que de lingüista y de filólogo no voy a poder ganarme la vida, he pensado abrir un negocio, a ver qué te parece. Anda, ¿sí? ¿De qué? De una tienda de ropa de cama. Ah, un giro interesante a tu carrera. ¿Has pensado ya en un nombre? Sí, tengo el nombre. La colcha de tu madre. Jejeje, qué ocurrente, doctor. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.